Hola a todos, soy Kevin Salazar Miño y el día de hoy les vengo a exponer sobre el efecto de la fiabilidad en el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero de la flota de transporte minera hacia una minería sostenible. El módulo corresponde a carga y transporte y los docentes a cargo son el profesor Kenji Naito Chan y la profesora María Belén Gutiérrez. Comenzaremos con la introducción. Se definió el desarrollo sostenible como un avance que logra satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias necesidades de uno. Hoy en día, los estándares de vida del ser humano se basan en la infraestructura construida con materias primas que se extraen de la industria minera. Además, las industrias mineras también contribuyen de manera significativa, ya sea a la economía tanto locales como nacionales, ya sea en forma de ingresos que vienen por impuestos o las regalías. Y también existen las oportunidades de empleo. Por otro lado, las operaciones mineras generan una serie de problemas ambientales, como lo puede ser el deterioro del paisaje, la generación de agua ácida, la contaminación del suelo y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ello hay que determinar hasta qué punto una operación minera puede ser sostenible y socialmente aceptable. También aproximadamente el 50% de los costos de explotación de la mina está relacionado al cargueo y el transporte del material. Las operaciones mineras son consumidores intensivas de energía. Las empresas mineras tienen el potencial de ahorrar alrededor de un 61% de su consumo de energía si logran mejorar la eficiencia de su operación. Esto se puede lograr introduciendo estilos de producción energética más eficientes, de manera que se minimice la del material. Dado que, que los equipos de transporte que se utilizan a día de hoy en la minería suelen estar propulsados por motores a diésel, la eficiencia energética de los transportadores mineros generalmente se evalúa en términos del combustible consumido por los transportistas. Y por otro lado, se desarrolló un modelo que estimaba la variación del consumo específico de combustible de los camiones de, a través de parámetros de entrada, como la carga útil, la tasa de manipulación de materiales y la velocidad del vehículo, y por último la distancia. La metodología. En las operaciones mineras a los camiones se les asignan cargadores y rumbos. Cuando se está cargando, su trabajo es transportar el material a su destino, donde descarga el material para posteriormente llegar vacío. Esto se ve representado aquí en la figura 1, que habla sobre el ciclo de operación de acarreo de una manera un poco más didáctica, donde se puede ver, por ejemplo, acá que se está cargando, se está transportando el material y se deja, para posteriormente hacer el mismo proceso de vuelta. Aquí el combustible consumido por el camión varía según la distancia que éste recorra, también puede ser otro factor la carga útil, la velocidad y el tiempo que completa en cada fase. El tiempo de ciclo de un camión corresponde a la suma del tiempo que tarda en ir desde el destino al cargador, también el tiempo para ir del cargador al destino, el tiempo de carga, el tiempo de descarga y el tiempo de espera. Y a medida que el equipo envejece, podemos decir que su eficiencia se va reduciendo progresivamente de acuerdo con los decretos que nosotros tengamos de confiabilidad. Aquí entra un término clave, como dije, que la confiabilidad, que representa la probabilidad de que un sistema realice una tarea de manera eficientemente. Por lo tanto, podemos decir que si disminuimos la fiabilidad, esta podría estar directamente relacionada con el consumo de energía que requiere esta máquina. Ahora vamos a hablar de unas cuantas ecuaciones que se utilizaron para el desarrollo de este problema. La ecuación 1 corresponde al balance de las masas transportadas. Ecuación 2 y 4 corresponde a la pendiente efectiva total de un camión que se mueve cuesta arriba. Cuesta arriba corresponde a esta, en donde se están sumando. Cuando estamos en un descenso corresponde a la que tenemos acá arriba. De igual manera, para la ecuación 3 y 5, que es la potencia requerida en el rendimiento de una pendiente, cuando hablamos de grado P cuando estamos ascendiendo y de retarding P cuando estamos en un descenso. La ecuación 6 corresponde al consumo de combustible. La ecuación 7 y 8 son tiempos de viaje de un cargador
expresado con la letra L hasta los destinos expresados con la letra D. Y en viceversa, que corresponde a esta que tenemos en el lado derecho. También está la ecuación de tiempo de ciclo, la cantidad de litro de combustible por viaje para un camión que se desplaza desde un cargador a su destino y también viceversa, y el número de viajes por hora, que es 1 dividido entre el tiempo de ciclo, que corresponde a la ecuación 9. La ecuación 12 corresponde al consumo específico de combustible, que es donde se define como, donde H representa las horas de trabajo en un año y Q es el material que se mueve anualmente. La ecuación 13 corresponde a la emisión de gases de efecto invernadero al motor diésel de un camión minero, y la ecuación 14, que es donde más o menos se va a centrar la investigación, que es la ley de potencia, donde lambda representa el parámetro de escala A y beta representa el parámetro de forma de la ley de potencia. Existen varios casos. El primero de ellos es cuando beta es mayor a la intensidad de fallo, esta va a ir en creciendo. Es decreciente cuando beta es mayor a 1, es menor a 1, disculpe, y constante cuando beta toma valores iguales a 1. Y existe otro caso en donde beta y alfa poseen el mismo valor, que se representa un proceso de renovación, se podría decir, o que la tasa de reparación no cambia con el tiempo. Y por último, la edad virtual de la máquina. Pasaremos a hablar sobre los resultados que se obtuvieron con la aplicación de estas diversas fórmulas. Y en el presente estudio se analizaron los datos de una flota compuesta por 6 camiones que se utilizaban en una explotación minera a cielo abierto. Estos son 6 camiones, pero hay veces en que se mencionan como camión A, B y C porque se formularon grupos de 2. Los datos que estamos hablando contenían los tiempos entre fallo y el tiempo de reparación de cada camión. Por esto se desarrolló un modelo de fiabilidad independiente para cada camión, que lo basamos en la ley de potencia. La figura 2 nos muestra la evolución de la fiabilidad a lo largo del tiempo para camiones. Aquí se representa la fiabilidad media de color verde oscuro, la cual representa el comportamiento de un camión genérico que trabaja en la mina. Ahora también se encuentran los parámetros del modelo, que es de la escala lambda y la forma beta, que está representada aquí en la tabla 1, y también los demás parámetros de entrada relativos a los camiones y los parámetros de emplazamiento de la mina. Acá están los parámetros de entrada, que se puede, la resistencia total, el grado de existencia, el tiempo de espera, tiempo de carga, tiempo de descarga, entre otros factores, y la escala 3 corresponde a los parámetros del sitio de la mina, donde está el impuesto al carbón, que es relativo a la provincia de Columbia Británica, y el cual se le aplica el combustible que estamos utilizando. Aquí se muestran los valores reales del coste de combustible, donde estos costos son útiles como para comparar el mantenimiento con los gastos de combustible y el impuesto sobre el carbono, aquí específicamente en la tabla 3. La tabla 4 habla sobre la demanda energética y el consumo de combustible para cada camión, pero hay que destacar que esta tabla es cuando estos se encuentran vacíos. Por otro lado, la tabla 5 nos muestra unos resultados bien particulares en cuanto al consumo específico de combustible de los modelos de camión A, B y C. Aquellos que trabajan de manera en perfectas condiciones, por decirlo, tienden a tener un alza del 32, 33 y hasta el 34% correspondientemente, si los comparamos de inferior, disculpe, si lo comparamos con aquellos que trabajan en condiciones ciertamente eficientes. Y por ello esta tabla nos representa que existe que un mal programa de mantenimiento tiende a reducir la eficiencia de los camiones. La tabla 6 habla de manera similar a la 5, pero esta vez habla de las diferentes emisiones de CO2. Y como las proporciones siguen siendo las mismas, ya que las emisiones están linealmente relacionadas con el combustible que nosotros consumimos. Así que son resultados muy similares. La tabla 7, que es la ANOVA del modelo, donde se hizo un análisis ANOVA que corresponde a un análisis de la varianza para comparar múltiples medidas que estaban. Y la tabla 8, que son como los resultados para la regresión que se aplicó anteriormente,
donde podemos decir que los factores más significativos corresponden al valor D y al R. Esto es importante ya que se indica que un plan de mantenimiento mantiene, valga la redundancia, los equipos con una fiabilidad más o menos preestablecida. Y esto lo confirmaba a partir del R cuadrado, que el R cuadrado múltiple que corresponde a 0,88 aproximadamente, y el R cuadrado ajustado de 0,87. La figura 3 sobre los cuatro tipos de mantenimiento basado en el tiempo que corresponde a 737, 663, 617 y 590 horas, eh, muestra una tendencia a descender entre más tiempo pase, como se puede ver aquí, que todas van descendiendo a medida que pasa el tiempo. Por otro lado, la figura 4, la diferencia que se van a aplicar con la otra es que aquí la frecuencia es mayor en el mantenimiento, mientras que el número de horas entre las acciones tiende a disminuir. Entonces, entre los cuatro enfoques que tuvimos de mantenimiento basado en el tiempo, el que se considera una reparación de 590 horas, podemos decir que muestra los mejores resultados en términos de fiabilidad, pero a costa de que tenga una mayor frecuencia de reparación. En la figura, en la figura 5, por ejemplo, si comparamos el enfoque de las 617 horas con el de las 737, podemos decir que este último muestra un aumento del 1,5% de los costes de mantenimiento, mientras que el consumo de combustible y el de los impuestos aumentaron en un 9%. Y según estos resultados, podemos decir que el costo del consumo del combustible tuvo un efecto importante en el costo total de la operación. Y también, aunque el costo de mantenimiento disminuyó con el número de horas que transcurrían, el costo del consumo de combustible creció junto con el costo de las emisiones, debido a la disminución que tuvimos del nivel de fiabilidad. Entonces, el resultado anterior nos sugiere que si queremos controlar la fiabilidad de una máquina, es necesario evaluar previamente los costos del mantenimiento, combustible y las emisiones que éste genera. Los resultados que vamos a mostrar a continuación para la figura 6 y 7, vamos a basarnos en enfoques correspondientes a una fiabilidad del 60, 65, 70 y 75% correspondientemente, en que esta acción de mantenimiento se efectuó de acuerdo a la política específica en este trabajo. En los cuatro enfoques de mantenimiento basados en la fiabilidad para la figura 6, esto nos indica que estas fluctuaciones muestran una tendencia a la baja para cuando presentamos el pico de fiabilidad de cada reparación. En cambio, los valores inferiores son constantes porque tiene un método de umbral de fiabilidad del 75%, como muestra aquí, que el color es café. Y por otro lado, la figura 7, otra vez entre los cuatro enfoques de mantenimiento, se considera un umbral del 75%, muestra los mejores resultados en términos de fiabilidad, pero a costo de que tenga que tener una mayor frecuencia de reparación. Por otro lado, la figura 8 nos dice que en general que el costo de mantenimiento tiende a disminuir, mientras que el umbral de nivel de confiabilidad aumentó. Además de que el coste específico del mantenimiento, los costos del consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero mostraron una tendencia inversa a medida con la fiabilidad. Entonces, si nos ponemos a comparar el umbral de fiabilidad del 75% con el del 60%, este último mostró un aumento del 9,7% de los costos de mantenimiento, mientras que el consumo de combustible y el impuesto por las emisiones fueron de como un 16% aproximadamente. Si analizamos estos resultados, el costo del consumo de combustible tuvo un efecto importante sobre los costos totales nuevamente. Sin embargo, el costo de mantenimiento disminuyó mientras que el umbral de fiabilidad aumentó. El efecto que tiene la distancia en el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Para esto se eligió un umbral del 75% como el mejor, dado los resultados obtenidos anteriormente. Por ello, a través del presente histograma, se va a mostrar como el coste específico que tuvo
el mantenimiento, el consumo de combustible y el impuesto sobre las emisiones. Por ejemplo, si consideramos el camión A, con todos los valores que mencionamos previamente, podemos obtener como resultado que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan con la distancia que se recorre. El costo más bajo se registró a los 1,5 kilómetros, con una contribución del 31% para los costos de mantenimiento, siguiendo un 64% para el coste del combustible y un 5% para las emisiones de gases de efecto invernadero. También el rendimiento a lo largo de los 1,5 kilómetros con respecto a los tres dio como resultado que este último incrementó un 20% para el costo del combustible. El efecto de la capacidad de los camiones, el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Por resumir lo que nos muestra este gráfico, podemos decir que se desprende que de este histograma que los costos específicos tanto para el mantenimiento, para el combustible y las emisiones aumentan a medida que crece la capacidad de este. Por dar un ejemplo, para el camión A en una distancia de 1,5 kilómetros y una fiabilidad del 75%, la contribución de cada variable a los costos específicos globales del proceso fue de un 30, de un 65 y de un 5% correspondientemente. Y si este camión lo llegamos a comparar con el camión C, en la misma distancia, con los mismos factores, este último mostró un aumento del 60% de los costos de mantenimiento, mientras que el combustible y los impuestos crecieron hasta en un 50%. Por eso podemos decir como una pequeña conclusión antes de llegar a la del trabajo, que estos resultados nos sugieren que un aumento de la capacidad de los camiones no parece ser una buena solución para disminuir los costes de esta explotación. De hecho, si mostramos estos resultados anteriores, tanto el costo de mantenimiento, el del combustible y las emisiones, aumentan en consecuencia con la disminución del camión. Bueno, y como conclusión, podemos decir que la presente crisis que afecta al sector minero se ve reflejado en los esfuerzos por reducir estos costos operacionales. Podemos decir que el consumo de energía se relaciona linealmente con el transporte de los materiales, lo cual a su vez contribuye de manera muy grave al gasto energético total que nosotros provocamos. Por tanto, esto representa uno de los factores más importantes que se buscó optimizar durante este trabajo. También el aumento de la demanda de producción, esta también contribuye a un aumento del consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero. Eh, el objetivo de este trabajo era evaluar el efecto del mantenimiento de camiones en el consumo de energía y las emisiones de gases. Por eso, al hacerlo, se llegó a la conclusión de que el análisis de regresión reflejó que tanto la confiabilidad, la distancia y el peso del camión son igualmente importantes a la hora de efectuar el consumo de combustible. También se concluyó que los costos se reducirían hasta un 75% dependiendo de la fiabilidad del camión. Por eso todo esto se dice bajo la comparación de los resultados de los tres camiones diferentes, la distancia y los tamaños de estos, dado que la confiabilidad de los camiones eso es como un parámetro importante que afecta tanto al consumo como a las emisiones de gases. Y si se planteaba como implementar un plan de mantenimiento, tenía que ser basado en la confiabilidad, ya que este puede reducir el consumo como la emisión. También hay que destacar que el consumo de energía aumenta la capacidad de los equipos, por los cuales se puede decir que existe como una compensación entre los costos de energía y el mantenimiento. Y por último, decir que se esperaba seguir con la investigación, ya sea ampliando el número de camiones y cargadores y ver cómo interactúan entre ellos, además de que se buscaba comparar como qué pasaría si en vez de ocupar camiones que funcionaran con diésel, probar equipo eléctrico. Y también hay otra relación que quedó como fuera, que era la del consumo de la energía y las emisiones de gas de efecto invernadero con respecto a cómo a la antigüedad de los equipos, que quedó así como pendiente, ya que eso no se vio en este trabajo. Y esas son las conclusiones. Espero que le haya sido de su agrado la presentación y me despido.